Todo el mundo está de acuerdo en que para una formación adecuada del estudiante en el campo del hormigón estructural es imprescindible que éste pueda contemplar el ensayo hasta rotura en laboratorio de piezas a escala real que reproduzcan los elementos fundamentales de una estructura de hormigón. Desgraciadamente, llevar a la práctica este deseo es muy difícil. En primer lugar, muchos centros de enseñanza no disponen de laboratorios equipados para los ensayos estructurales. En segundo lugar, el presupuesto de fabricar y ensayar en cada curso anual el conjunto necesario de piezas es muy elevado para la mayoría de los centros. Y en tercer lugar, y quizá sea lo más importante, el problema es que el conjunto de piezas a ensayar, que es del orden de 15, supone un tiempo de dedicación de profesores y alumnos para su presencia que es del orden de 40 horas, plazo que es completamente incompatible con cualquier plan de estudios. Todo esto es lo que ha llevado a Intemac y a Ceralia Redondos a desarrollar un programa de colaboración que ha conducido a una serie de vídeos que presentan los aspectos básicos del hormigón estructural, comenzando por la fabricación de las propias armaduras pasivas, sus ensayos de control de calidad, ensayos hasta rotura de piezas en compresión centrada, en flexión simple, en esfuerzo cortante, etc. Todo ello en distintas condiciones de cálculo y con distintas formas de agotamiento. Creemos que estos documentos no solamente serán útiles para profesores y estudiantes para su aprendizaje en el hormigón estructural, sino especialmente también para despertar vocaciones nuevas en este campo. El vídeo que van a ver ustedes a continuación presenta en forma completa el fenómeno del esfuerzo cortante en piezas de hormigón armado y lo hace mediante el ensayo hasta rotura de 4 vigas. En la primera de ellas se presenta un fallo por tracción diagonal del hormigón, en la segunda por agotamiento del acero de los estribos, en la tercera por compresión excesiva de las bielas y la cuarta presenta un fallo de anclaje de los propios estribos. Se define como esfuerzo cortante la solicitación que actúa en sentido ortogonal a la directriz de la pieza, solicitando a cualquier rebanada elemental de la misma de acuerdo con lo que se indica en la figura. Un ejemplo práctico y muy frecuente de solicitación a esfuerzo cortante lo constituye el caso de las vigas. En la figura se representa un dintel continuo sometido a carga uniforme en toda la luz. La ley de momentos flectores tiene el trazado parabólico que se indica en la figura y correlativamente la ley de esfuerzos cortantes es la lineal también indicada. Una expresión inmediata y clásica en resistencia de materiales es la recogida en la siguiente fórmula, que indica que el esfuerzo cortante en un punto de la directriz coincide con el valor de la derivada de la ley de momentos flectores respecto al arco de la directriz. En la figura se indica una rebanada de una viga sometida a un momento flector de valor M y a un esfuerzo cortante de valor V. También se representa el bloque de compresiones con una resultante de valor C y la fuerza de tracción en la armadura con una resultante T igual al área de la sección de la armadura por la tensión de trabajo del acero. El brazo mecánico Z es la distancia entre la resultante del bloque comprimido C y la de las tracciones en la armadura T. El valor del momento es igual, por lo tanto, a Z por T. De acuerdo con la fórmula anterior, y sustituyendo el momento flector por su valor, es inmediato deducir la siguiente expresión. Si se supone que el brazo es constante en la longitud de la directriz considerada, el valor del esfuerzo cortante es igual al brazo mecánico por la derivada de la resultante de la fuerza de tracción de la armadura respecto a la longitud de directriz. Sin embargo, en piezas de hormigón armado, lo anterior es una visión muy simplificada del complejo problema del esfuerzo cortante, pues se ha partido de que el brazo mecánico se mantiene constante en las dos secciones consideradas y que no varía entre ellas el momento flector, lo que no ocurre en la práctica.
Una expresión más general es la que se indica seguidamente, en la cual la derivada del momento m igual a t por z se realiza suponiendo que tanto la función t como la función z son variables a lo largo de la directriz de la pieza. Naturalmente, si se supone z constante, el segundo término de la expresión se anula y esta expresión coincide con la anterior. Si recordamos que la derivada de la resultante de tracciones en la armadura T respecto a S es proporcional a la fuerza de adherencia por unidad de longitud, y si consideramos z constante, se ve claro que el primero de los sumandos de la expresión representa el efecto viga, mientras que el segundo, partiendo de que el valor de t fuera constante, representaría lo que comúnmente se llama efecto arco. En la siguiente figura, si partimos de que el brazo mecánico Z es constante, es decir, que la pieza presenta solamente efecto viga, podemos asimilar el caso de una viga con estribos a una celosía como la indicada, en la cual los montantes corresponden a los estribos y las diagonales corresponden a las bielas comprimidas de hormigón. A continuación se representa el caso de una viga simplemente apoyada en la cual no existiese adherencia entre el hormigón y la armadura, y por lo tanto, esta funcionaría esencialmente como el tirante de un arco, con tensión constante e igual en toda la luz, arco que en la figura se ha representado como zona no sombreada. Naturalmente, el esquema de funcionamiento en la práctica de la construcción es más complejo, y en general, el funcionamiento de las vigas es una mezcla del efecto arco y del efecto viga. El cálculo a esfuerzo cortante se basa en un tratamiento relativamente simplificado, el cual se indica esquemáticamente en la figura. El esfuerzo cortante resistido por la sección de hormigón armado en la normativa actual viene representada por la fórmula siguiente, de tipo determinista, es decir, expresada en valores característicos. El término V sub RC corresponde a la contribución de la capacidad a corte del hormigón y viene dado por la siguiente expresión de origen experimental, correspondiente al fallo a corte por tracción diagonal del hormigón, en la cual G adopta la siguiente expresión y ρ sub L representa la cuantía geométrica de la armadura de tracción. De la figura anterior es inmediato deducir la contribución a la resistencia a esfuerzo cortante que representa la armadura, tal y como se expresa en las siguientes igualdades. Y como tau sub RS adopta el valor indicado. Resulta la siguiente expresión de la contribución de la armadura transversal, en la cual A sub alfa es el área de armadura de corte por unidad de longitud, que forman un ángulo alfa con la directriz de la pieza, y F sub I alfa D, la resistencia de la armadura A sub alfa. Para alfa igual a 90 grados, caso de los estribos verticales, y z igual a 45 grados, como es hipótesis usual en hormigón armado, la expresión se transforma en la siguiente. Es necesario vigilar no solamente la posible rotura a esfuerzo cortante debida al fallo por tracción diagonal del hormigón o por agotamiento de la armadura, sino también a un tercer fenómeno, que es el de una compresión excesiva en las bielas. La deducción de la compresión en las bielas es inmediata, de acuerdo con lo que se indica a continuación, de donde pueden deducirse las expresiones siguientes, debiendo limitarse sigma sub c a un máximo de 0,6 f sub cd, que con gamma sub c igual a 1,5 equivale a 0,4 f sub ck. Para alfa igual a 90 grados y z igual a 45 grados, la capacidad a corte debida a la máxima compresión de la biela resulta. En todo lo anterior se han manejado valores característicos de f sub ck y f sub ik y valores deterministas,
V sub R, V sub RC y V sub RS, como corresponde a un tratamiento determinista para la interpretación de los ensayos que siguen. Para el proyecto deben por supuesto emplearse los valores de cálculo, introduciendo los valores de los coeficientes parciales de seguridad. Pasemos ahora a visualizar las formas posibles de agotamiento producidas por el esfuerzo cortante. En la figura vemos el caso habitual en piezas sin armadura transversal o con muy baja capacidad mecánica de armadura transversal. En este caso, el fallo se produce por agotamiento a tracción del hormigón, por lo que comúnmente se llama fallo por tracción diagonal. Una segunda forma de fallo es la usual en piezas en que la armadura transversal representa una fracción importante de la resistencia a esfuerzo cortante. En esos casos, la rotura se produce por agotamiento de los estribos, es decir, por haber alcanzado estos su límite elástico. Una tercera forma de agotamiento puede presentarse si los estribos están insuficientemente anclados en la cabeza comprimida de la pieza, tal como se ve en la figura. En este caso, el fallo no se produce realmente por agotamiento del acero de los estribos, sino por deslizamiento de estos. Finalmente, un fallo muy infrecuente en la práctica, pero técnicamente posible y que por lo tanto debe vigilarse, es que, aun teniendo la pieza capacidad suficiente para resistir las tracciones diagonales en el hormigón y los esfuerzos en los estribos, resulten excesivas las compresiones en las bielas comprimidas. Tal como se indica en la figura, la biela comprendida entre dos fisuras consecutivas se encuentra sometida a un esfuerzo de compresión, tal como analizamos anteriormente. La biela no solamente está sometida a unos esfuerzos de compresión paralelos a su plano medio, sino que además, y debido a la presencia de los estribos, se encuentra sometida también a tracciones perpendiculares a dicho plano medio, lo cual conduce a que la capacidad de compresión de las bielas sea un caso más desfavorable que el caso general de compresión centrada, donde no existen tales tracciones ortogonales a la directriz. Por este motivo, en la deducción que hicimos anteriormente de la compresión en la biela, la máxima compresión se limitaba a 0,60 F sub CD, en lugar del valor habitual de 0,85 F sub CD que se maneja en piezas comprimidas. Expuestas las posibles formas de fallo a esfuerzo cortante, vamos a contemplar a continuación el ensayo de 4 vigas, cada una de ellas agotada por una de las causas que han sido expuestas anteriormente. La viga número 1 tiene una sección de 20 por 40 centímetros, habiéndose empleado un acero de 500 newtons partido por milímetro cuadrado de límite elástico y un hormigón de 30 megapascales de resistencia. La viga está armada a flexión con 6 redondos del 16 y lleva estribos de 5 milímetros de diámetro cada 290 milímetros. La contribución a corte de los estribos es muy débil y conduce a una relación de la capacidad de corte de los estribos dividida por la capacidad de corte del hormigón de 0,52, todo ello en valores característicos. La viga número 2 posee también una sección transversal de 20 por 40 centímetros, armada a flexión con 6 redondos de 20 milímetros de diámetro. En los extremos de la armadura inferior se han colocado unas placas para garantizar las condiciones de anclaje durante el ensayo. El acero empleado es también de 500 newtons partido por milímetro cuadrado, de límite elástico, y el hormigón de 30 megapascales de resistencia. En este caso, la armadura transversal está constituida por estribos de 10 milímetros de diámetro colocados a 140 milímetros de separación, lo que da una relación entre la capacidad de corte de los estribos dividida por la capacidad a corte del hormigón de 3,82, todo ello en valores característicos. Es decir, estamos ahora ante una viga en la cual la contribución a corte de la armadura transversal es muy importante comparada con la contribución a corte del hormigón. La viga 3 es una viga idéntica a la viga 2, salvo que los estribos no se han cerrado en la armadura de montaje superior y además se han dispuesto unos pequeños manguitos de plástico en los 5 centímetros superiores para impedir la adherencia. Con esto se ha tratado de representar unos estribos que estuviesen defectuosamente anclados en la cabeza comprimida de una pieza.
La viga número 4 se ha proyectado especialmente para conseguir una rotura por fallo de las bielas comprimidas del hormigón. Como hemos dicho anteriormente, este tipo de fallos solamente puede presentarse en piezas que tengan una gran cabeza comprimida con almas relativamente delgadas, y para ello se ha fabricado una viga de 25 por 50 centímetros con un aligeramiento del alma, dejando un ancho de la misma de 12 centímetros. Lleva una armadura inferior de tracción de 8 Fi 25 con 6 Fi 25 alojados en la cabeza de compresión. La armadura transversal la componen dos barras de 16 milímetros cada 100 milímetros para garantizar que no se produce el fallo por falta de capacidad de la armadura transversal. Las vigas se han instrumentado con bandas extensométricas a 45 grados en las zonas sometidas a cortante para medir las compresiones en las bielas de hormigón. Se han dispuesto bases de extensómetro electrónico para medir el alargamiento medio de los estribos, así como bandas extensométricas pegadas en los estribos para determinar directamente las deformaciones reales de estos y, como consecuencia, su estado tensional. Las bases de extensómetro electrónico, colocadas a 250 milímetros de distancia, se leen en vacío con un extensómetro capaz de medir micras. Durante los sucesivos escalones de carga se mide el acortamiento o el alargamiento que han tenido estas bases. Se han dispuesto transductores inductivos para la medida de descensos en centro de vano y en los apoyos. Todas las medidas se han registrado mediante un sistema automático de adquisición de datos capaz de realizar 250.000 lecturas por segundo. En las imágenes podemos ver la disposición del ensayo. Las vigas se han ensayado con una luz de 4,90 metros, con cargas puntuales a 1,20 metros de cada uno de los apoyos. Los diagramas de esfuerzos aplicados mediante cargas puntuales son los que se ven en la figura. A continuación, vamos a ver el ensayo de la viga 1, que, como se recordará, era una viga con una disposición de estribos inferior a la marcada por la normativa vigente. En este momento, la viga está sometida a la aplicación del escalón de servicio correspondiente a un esfuerzo cortante de 42 kilonewtons. Han aparecido pequeñas fisuras de flexión y la viga todavía no se ha fisurado a cortante de forma significativa, detectándose un ancho máximo de fisura de 0,05 milímetros. Esto puede verse en el gráfico que se presenta a continuación, en el cual se puede ver un estado tensional muy bajo de los estribos. En el eje de ordenadas se ha representado el cortante aplicado en el ensayo con relación al cortante de servicio. Igualmente, y como puede verse en el siguiente gráfico, las deformaciones en las bielas comprimidas del hormigón también son muy moderadas, no llegando a las 100 microdeformaciones. En este momento estamos viendo la aplicación del momento de cálculo, en el cual la viga ya muestra una fisuración a flexión relativamente importante, y se han fisurado las zonas sometidas a cortante, con fisuras inclinadas, como puede verse en las imágenes.
las imágenes estamos observando el proceso de rotura, que es extraordinariamente frágil debido a la baja capacidad mecánica de los estribos, produciéndose la rotura de los mismos. La capacidad de aviso es muy pequeña. El cortante de rotura teórico, calculado con las propiedades reales de los materiales, resulta de 72,92 kilonewtons, habiendo sido el cortante de rotura real 111,99 kilonewtons. Teniendo en cuenta el cortante de servicio, hubiera sido de esperar un coeficiente de seguridad determinista de 1,74, cuando el valor realmente registrado en ensayo ha sido de 2,67. Esto es debido a que, en general, la fórmula expuesta para valorar la capacidad a corte del hormigón es excesivamente pesimista para la mayoría de los casos que se presentan en el cálculo estructural. La medida de deformaciones en el acero de los estribos próximos a la zona de rotura ha conducido a una tensión en los mismos de 598 newtons partido por milímetro cuadrado antes de producirse la rotura. Las deformaciones en las bielas comprimidas del hormigón puede verse que eran muy moderadas y han sobrepasado ligeramente las 800 microdeformaciones. Veamos ahora el ensayo de la viga número 2, que, como ya se ha comentado, tiene una capacidad a corte de la armadura transversal muy superior a la capacidad a corte del hormigón. En este caso, y como puede verse en las imágenes, en el escalón de servicio ya existen fisuras en la zona de corte, con una abertura máxima de fisura de 0,15 milímetros. La fisuración, como puede verse, es vertical en la zona entre cargas y en las zonas en las que existe esfuerzo cortante aparecen fisuras inclinadas a 45 grados. En el gráfico podemos ver la evolución del ancho de fisura en la zona de apoyo y las tensiones en los estribos bajo la aplicación de un cortante de servicio de 137,4 kilonewtons. También podemos ver las deformaciones del hormigón en las bielas comprimidas. En estas imágenes estamos viendo la rotura de la viga por efecto del esfuerzo cortante. Como puede verse, en este caso no se produce la rotura de los estribos, produciéndose la rotura por la plastificación de los mismos. En la sobreimpresión que realizamos en las imágenes se aprecia claramente el mecanismo de bielas y tirantes que se suele considerar en estos casos, y como puede verse, el fallo cortante ha seguido esas líneas de rotura. Ha resultado un cortante de rotura en el ensayo de 269,28 kilonewtons, siendo el cortante de rotura teórica de 242,68 kilonewtons. El coeficiente de seguridad determinista teórico era 1,77, habiéndose registrado un valor de 1,96, más bajo que en el caso de la viga número 1, al estar minimizado el efecto de la capacidad a corte del hormigón, que, como ya se ha comentado, resulta en general conservadora. En la figura podemos ver el ancho de fisura en el apoyo y las tensiones en los estribos en zonas próximas a la rotura, habiéndose registrado valores de deformaciones en los estribos momentos antes de la rotura, que implican una tensión en los mismos de 440 newtons partido por milímetro cuadrado, muy cercanas ya, como puede verse, al límite elástico del acero. Las deformaciones del hormigón en la biela comprimida son relativamente moderadas e inferiores a las registradas en la viga número 1. En las imágenes pueden verse las formas de rotura de las vigas 1 y 2 y cómo clarísimamente se aprecian unos mecanismos de fallo diferentes por tracción diagonal en el caso de la viga número 1 y por agotamiento de la capacidad de los estribos en el caso de la viga número 2. Si observamos la evolución de las tensiones en los estribos de las vigas número 1 y 2, vemos cómo en la viga 1
los estribos entran más tarde en funcionamiento y alcanzan tensiones mayores que en la viga número 2. Veamos ahora el ensayo de la viga número 3, que es una viga idéntica a la viga número 2, pero con una disposición de estribos que simula un anclaje defectuoso en la cabeza comprimida. Estamos viendo las imágenes correspondientes al escalón de servicio, en el cual se registra una fisuración muy similar a la registrada en la viga número 2, con fisuras de trazado vertical entre cargas y fisuras inclinadas en las zonas extremas sometidas a esfuerzo cortante. El ancho máximo de la fisura en este escalón en la zona de cortante resulta de 0,20 milímetros. El cortante de servicio aplicado coincide lógicamente con el de la viga 2 y es igual a 137,4 kilonewtons. En los gráficos podemos ver la evolución de las magnitudes instrumentadas justo hasta el escalón de servicio. En las imágenes estamos viendo el proceso de rotura de la viga. Como puede verse, no se produce el agotamiento de los estribos, sino por fallo del anclaje de los mismos, materializándose una línea de rotura similar a la que se producía en la viga